a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un pan challah o jalá. Se pronuncia cualquiera de las dos versiones. El pan challah es un pan que tradicionalmente se consume en todos los hogares judíos los viernes en la tarde para la cena del Shabbat. Es un pan muy suave, muy esponjoso y que se presenta en forma de trenza. Yo hoy te la voy a hacer en una trenza de 3 cabos, pero también es usual verlo con 6 cabos. Y en la parte superior te lo puedes encontrar con semillas de sésamo, trocitos de cebolla frita o también semillas de amapola, que es como te lo voy a presentar hoy. Así que nos ponemos ya mismo el delantal y vamos a preparar esta riquísima challah. Vamos a comenzar disolviendo 25 gramos de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca en 240 mililitros de agua tibia. Lo revolvemos bien para que se disuelva, lo tapas y esperamos 5 minutos. Esta mezcla la vas a agregar a 600 gramos de harina de fuerza. Y lo vas a revolver hasta que se forme una pasta. Lo vas a tapar y vamos a esperar 20 minutos. Luego voy a colocar esta pasta en el vaso de la batidora. Yo todavía no estoy muy bien de mi fractura de la mano y como es bastante masa, prefiero hacerlo en la amasadora. Y allí le vamos a agregar 6 yemas de huevo, 60 gramos de miel o azúcar, 60 gramos de aceite de girasol, 10 gramos de sal. Se comienza a amasar en la máquina por lo menos por 10 minutos hasta que veas que se despega de los bordes de la máquina. Si lo haces a mano sobre la mesa, pues puedes tardarte aproximadamente 15 minutos. Solo agrega un poquitito de harina si ves que se te pega demasiado de la mesa y de las manos. Pero en general siempre intenta evitar agregarle harina, solo cuando sea estrictamente necesario. La vas a colocar sobre la mesa y la vas a amasar un poco para formar una bola. En un bol vamos a colocar un chorrito de aceite y vas a poner allí la masa y vas a cubrir toda la masa con ese poquito de aceite que hay en el bol. Lo vamos a tapar con un plástico y lo vamos a dejar crecer hasta que doble su tamaño. Y aquí está. Después de que dobló su tamaño, pues lo vamos a volcar sobre la mesa. Le vas a quitar el gas. Vamos a volver a formar una bola y lo vamos a dejar que se relaje por unos 10 minutos, tapado con un paño de cocina. Luego esta masa la vas a dividir en 3 partes iguales. Yo lo hago pesado. Tú perfectamente, si te sientes a gusto, lo puedes hacer al ojo. A mí me gusta que todo quede exactamente igual. Y corto 3 trozos de masa y los voy pesando hasta igualar el peso. Cuando yo tengo mis 3 trozos de masa pesados iguales, los voy a bolear cada uno individualmente y los dejo descansando sobre la mesa.
Esperamos a que se relaje 5 minutos. Luego voy trabajando individualmente con cada bolita de masa. Y lo que voy a hacer es estirarla. Vas presionando la masa y dándole vueltas sobre la mesa, presionando y estirando hasta formar una especie de cordón largo. Es bastante masa y sale un pan muy grande. Si tú quieres puedes dividirlo en 2 trozos y así te salen 2 panes medianos. Comenzamos a armar el pan desde la mitad de las tiras de masa que tenemos colocadas sobre la mesa. Comienza a trenzar colocando la tira de la derecha al centro y la del centro a la derecha. Luego la de la izquierda al centro y la del centro a la izquierda. Y así sucesivamente hasta llegar a la punta y sellar bien las 3 tiras para que no se desarme. Para armar el otro lado del pan, luego inviertes el proceso. La tira del centro pasa a la izquierda y la de la izquierda al centro. Luego la tira del centro pasa a la derecha y la de la derecha al centro. Y así sucesivamente hasta llegar a la punta y sellarla para que no se desarme. Aquí está la super trenza. Ahora la tuve que colocar en diagonal en la bandeja porque como era tan grande, pues no me iba a caber ni siquiera adentro del horno. Entonces intento acomodarla con suavidad sobre la bandeja para que no quede arrugada ni quede excesivamente estirada. Ella tiene que ahora volver a crecer, pero primero la vas a pintar con yema de huevo y una cucharadita de leche. Esta es una primera fase, luego cuando fermente le volvemos a dar otra capa de huevo y leche. La vas a dejar fermentar por 45 minutos aproximadamente o hasta que se duplique su tamaño. Cuando ya haya fermentado, la vuelves a pintar nuevamente con la yema y la leche que te sobró y la vas a cubrir toda con semillas de amapola. Si te gustan, por supuesto. Si no te gusta, perfectamente la puedes hacer sin ningún tipo de semilla. Y la vamos a llevar al horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, 170 grados centígrados, de 20 a 25 minutos hasta que esté muy dorada por la superficie. Y listo. Mira qué cosa más hermosa esta challah, súper esponjosa y con todas sus semillas. De verdad que quedó exquisita. Espero que la disfrutes. Espero que este pan challah te haya gustado muchísimo. Cualquier duda, sugerencia, comentario, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. Te dejo la receta en la cajita de descripción del video. Como habrás podido notar en el inicio del video, a partir de hoy todos los videos tienen subtítulos traducidos al inglés, al portugués y al italiano. Así que no dejes de compartir este video con todas esas personas que pueden hablar otros idiomas y se pueden beneficiar del contenido de este canal. Me puedes seguir también por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas a este canal. Si te suscribes al canal, podrás saber qué cosas voy a cocinar, si voy a caminar por algún lugar o si voy a hablar de algún tema en particular. Y para que te suscribas a este canal, te voy a dejar muy fácil el botón de suscripción por aquí. Pincha en este botón y así te podrás suscribir ya mismo a este canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Chao.